Yun po ang sinasabi ko kay TSL. Sa makalimutan na po namin ng lahat, wag lang po ang passport. At magandang araw po sa inyo mga amigo. Buenas tardes, Marites. Ay, buenas tardes. ¿Qué tal, Marites? Aquí con mi trabajo. Con Duster. En mi oficina. Opisina. Duster ni TSL. Grabe, ang lakas po kasi ng ano ngayon dito, ng ulan. Talagang, ahora tiempo diluvia. Oh. Pero para mañanita porque mucho sol. Sí, porque falta poco lluvia ahí. Escucha, vale. Yo pregunta. Sabi ko, tiempo ano ba ngayon? Tag-ulan ba ngayon? Sabi niya, oo daw. Pero kasi, ang init sa umaga. Escucha, ¿qué mes tiempo de lluvia? Aquí hay 4 tiempos. Sí. Hay primavera, hay verano, Ajá. hay otoño, hay invierno. Ahora, estamos ahora en verano, cerca para verano. No, solo aquí dos, verano y ¿qué? Igual, verano y sol, nada más. No, hay 4. ¿Cómo 4? Hay momentos de cuando frío, es invierno. Invierno como noviembre, diciembre, enero. Solo frío, pero sin Sin sol. Sin sol. Ay, sin lluvia. Sin lluvia. Hay sol, pero frío. Apat na ano daw dito. Sabi niya may apat na ano daw dito, apat na may tag-ulan daw. Tag-ulan, cuando lluvia, no? Tag-ulan, tag-araw, después taglamig. Otro, ¿cuál? Mami. Hay primavera. ¿Qué es primavera? Dame la escoba. ¿Qué primavera? Buenas tardes. Mami, ¿qué primavera? Nako, makulitan naman tong lasing na ito. Mami? Sí. Primavera significa? Primavera, momento de primavera cuando mucha lluvia. Cuando árbol, sol, Árbol. El árbol, cuando árbol, flor. Tagsibol. Tagsibol pa lang sinasabi ni TSL sa. So ganun daw dito, pero ang pakiramdam ko lang dito, dalawa lang, tag-ulan tsaka tag-araw. Dalawa pa lang sinasabi ni apat na sinasabi ni TSL sa may tagsibol, tag-ulan, tapos yung taglamig, tapos tag-araw. Pero tiempo de lluvia ¿cuál mes? ¿Qué mes? Tiempo de lluvia como abril. Abril. Como abril ahora. Abril, Mayo, Como marzo. Marzo, Abril, Mayo. Marzo. Febrero, Marzo. ¿Solo esto? Abril así mucho lluvia. Febrero, Marzo, Abril. 3 meses. Mayo mitad. Ganun pala. Mucho lluvia. Porque aquí hay tiempo, hay lluvia, hay tiempo, hay sol. No sé qué clase. Que también tiempo ya ha cambiado. Ajá. Sí. Porque antes, verano empieza el día 15 de mayo. Ajá. 15 de junio. Ajá. 15 de julio. Ajá. Verano termina. Sabi niya mami, 15 de mayo. May 15, June 15 de 15, junio y 15 de julio. hanggang 3 months, summer daw po yun. Ahora cambiar. Pero ahora ha cambiado porque muchas veces junio también lluvia. Sabi niya mami, nagbago na raw. Ngayon, minsan daw ay, June daw ay malakas ang ulan. So, depende po siguro sa, ngayon kasi iba na, nagbabago ng panahon. Kahit sa Pilipinas, napakainit po. So, grabe ang init sa atin. Ang sabi ko na naabot pa raw ito hanggang June. Hindi ko lang sure kung totoo yun. Pero sana naman ay wag ng ganun kainit kasi kawawa yung mga batang mga nag-aaral. Pero chame, yo quiero preguntar. Sabi, tanong ka, mami. Cuando niños, mi país ahora mucho sol. Mucho sol. 44, 46. Aquí, ¿cuánto? Solo 36, Garcino. 36. 37. ¿Cómo va niños? ¿No tiene problema? No tiene problema. No tiene problema cuando mucho sol. Cuando mucho sol no tiene problema. Sí, pero tiene aire. No hay problema. Sí, tiene aire, porque nosotros... Africano. Sí, vosotros ahí Europa. Ajá. Cuando mucho sol, vuestro cuerpo posible. Pero para los niños no Pero tiene para problema. nosotros, No tiene problema. nosotros africanos tiene problema. Wala naman parang problema sa amin ni Tia Cesa sa pagka sobrang init. Kasi di ba ibang part ng Africa napaka-iinit pa eh. Otro parte de Africa mas Más sol. sol. Como Etiopía, sí, mucho sol. Oo, sa Ethiopia po mga amigo, sobrang init po. Nung napunta ako doon ay pagka talaga may time na umuwi ako, napakainit po sa Ethiopia. So dito po mga amigo ay
iba na iba yung panahon, hindi na kagaya po dati. So, sabi ko kay Tia Mami, paano yung mga bata, okay lang ba pag sa masyadong mainit? Okay naman daw po. Pero cuando frío, no tiene problema también para los niños, ¿no? No, nosotros cuando frío solo verano. Aquí mucho frío, Ajá. solo junio, verano. Así que mucho frío. Pero no tiene problema. No, no tiene Wala naman problema sa mga bata kapag sobrang lamig po. mucho aceite. Como Baguio City, no tiene problema, no? No, no tiene problema. Con mucho aceite. Ayun, maglagay doon ng maraming aceite o lotion, siguro lalagyan siya Mami para pagka sobrang lamig. Yun nga po. Pero kasi iniisip ko ay yung mga dadalhin pa namin sa Pilipinas pagka umuwi kami. Tia Mami, no olvidar de escucha ha, no olvidar medicamento de malaria, Tia Mami. Porque solo uno hospital mi país aceptar malaria, Manila. No puede, mi niño no puede así. No puede, no tiene. Porque cuando nosotros malaria, mucho pepesu. Sinigán, Ajá. mucho sinigán. Va a salir. Contriti. Ajá. Mucho hervido. Sí. Ajá. Mucho niño, malaria no puede entrar. Nosotros sabemos. Yung sabi niya Mami, kapag lagi daw umiinom ng kumakain ng sinigang at lagi umiinom ng Contriti. tanglad. May peste yan eh. Oo, meron sa ating tanglad. Yung tanglad, yun yung iinumin daw para hindi rin magkaroon ng malaria. Pero, para siguro, Tia Mami, mandar. O mandar. Un día, vamos a comprar esto. Por eso tuve que echarlo a mi niño. Cuando yo parí antes, yo no sabía. Ajá. Pero mi abuela enseñar. Cuando solo yo miraba niño así, yo sabía, este niño enfermo. Ajá. Ajá. Así. Cuando yo miraba así, yo dice, este niño enfermo. Solo yo miraba, sin tocar, yo sabía, este niño enfermo. Sí. Sabi niya Mami, tu abuela enseñal, no? Sí. Sino? Por eso mi niño, poco, para hospital. Para hospital. Puede hacer 2 años, 3 años. No, hospital. No hospital. Yan. Después hospital. So sabi niya, may tinuruan daw siya ng kanyang lola na makalaman kung may sakit yung bata o wala. Kaya daw yung mga anak daw niya 2 to 3 years po na-hospital. Hindi lagi na-hospital. So alam niya kung paano gamit. Porque medikamento tu sabe, no? Sí. Tu sabe inyectar. Sí, yo sé inyectar. So medicamento, yo no hacer receta. Receta, yun. So, pero no olvidar esto medicamento de malaria para seguro. Sí, yo también quiero. Porque tú sabes, ¿no? Porque hay Pilipino antes, ha ido mi país, después allí hay malaria. Después él no tiene medicamento. Manda la Manila, muy lejos. Sabi ko kay Tia Mami, merong Pilipino dati ay doon tinamaan ng malaria po. Kasi ang malaria po mga amigo ay once na nasa Africa ka, matik po yun, parang yung dugo mo po ay meron ka ng malaria. Parang bago matagal na taon po. Yun po ang sabi sa amin. Pero dumarating kasi yung time na meron pong Pilipino dito nagbakasyon tapos doon po tinamaan ng malaria sa Pilipinas. So dadalhin pa yun sa San Lazaro Hospital yata, hindi ako sure. Pero mas mainam na sigurado kasi si Aya, tinawagan ako, sabi ni Aya, kailangan niyo magdala ng panggamot sa malaria. So Tia Mami, vamos a comprar medicamento para paludismo, ha? Sí, por eso porque todos los niños aquí van a vacunar todos bien. Lahat ng anak, at marami pa nang tatanong sa akin about yung mga bata. Yung mga bata rito may mga bakuna rin po. Todo ninyo sakit yan, may bakuna también, no? Kada mes, no? Every month po kasi yung mga baby dito ay binabakunahan. So, ayun po. Basta ito po yung importante namin kailangan dalhin, ang gamot po ng pang-malaria. So makalimutan na namin yung lahat, wag lang yung passport, wag lang yung gamot na pang malaria kasi hindi po biro at pwedeng makamatay po agad ang malaria. Ganun po. Yun po ang sinasabi ko kay TSL, makalimutan na po namin ng lahat, wag lang po ang passport at itong gamot na ito. So hindi pwedeng makalimutan ito dahil pag nakalimutan ito ay malaking problema po mga amigo kasi mga bata po ang kasama namin. Kaya po ako ay kukuha sa may klinika namin pero bibili ako ng ibang mga gamot. Tia Mami, kay medikamento nosotros ba mandar? Time. Sabi ko ano yung mga gamot na dadalhin namin? De paludismo, ¿qué más? ¿Qué esto? Para esto, para dónde esto? Solo decirme. Para malaria, también para malaria. O para malaria daw po, para paludismo. ¿Qué más? Gamot para malaria ang dadalhin namin.
Amoxicilinas. Pero no, may país yan amoxicillina. Oh. Pero artesunate está bien para malaria. Cuando antes de ir a inyectar. ¿Cómo se llama? Artesunate. Artesuna? Artesunate. Eso, tableta, no? O yun, yung panggamot sa malaria, yun lang po ang dadal namin. Saka huwag na magdala ng mga amoxicillin. Basta yung gamot lang po sa malaria. Kasi yung panggamot sa malaria, 3 days o 4. ¿Cuánto día va a tomar esto? 3 o 4? O, 3 días, no? La mañanita, no? La mañanita. Mañana por la tarde y mediodía. Mañana por la Ah, so, 3 beses, no? So, yung gamot po sa malaria, mga amigo, ay iinumin po yun ng umaga, tanghali, hapon. 3 araw po yun. So, kailangan tapusin mo yon. Pag hindi mo tinapos yun, babalik yung malaria mo. Esto, medicina, terminar todo. Porque cuando tú no terminar esto todo, no bien. De malaria va a ser fuerte. Cuando hace tratamiento, tiene que terminar todo. Así. Ayun. So, ayun po mga amigo. Dapat, sabi niya mami, dapat inumin yun. Yun din na inuutos sa amin ng doktor dito, lalo na yung pagka yung sa may typhoid. Typhoidea también, no? Sí, vamos a mandar esto. Por eso yo vacunar a los niños antes de ir para typhoidea no entrar. Pinakunuhan na rin siya mami, pinabukunan na rin siya mami yung mga bata para daw hindi na magkaroon ng typhoidea. Pero magbabaon po kami niyan. So yung dalawa na yan, gamot sa malaria at gamot sa typhoid, yun po ang kailangan namin dalhin. Siya mami, no, escucha. Esto medicamento de typhoidea terminar todo porque cuando no terminar va a pisar más. O yun po ang pinaka matindi po ron matindi mga amigo. So yung mga gamot pang typhoid at saka pang malaria kailangan tapusin mo yun. So ako po nung nagka-typhoid ako hindi naman malakas yung tama ng typhoid sa akin pero tinapos ko po lahat ng gamot kasi pagka hindi ko daw tinapos yun babalik daw po yung typhoid at mas malakas ang tama sa iyo kapag ka hindi mo ininom ng kung nakumpleto yung araw. Pero napakahirap. Kasi ang pakiramdam ng malaria at typhoid para kang mamamatay. Cuando tú tienes typhoidea y paludismo, como tú morir así, no? No fuerte así. Sí, débil, oo. Sabi, totoo yan mga amigo, kapag ano po mga amigo, kapag meron kang malaria, talagang parang mamamatay ka. Parang huling buhay mo na mga amigo. Kasi talagang mahina-mahina ka, gusto mo nakahiga lang. At saka iba-iba yung pakiramdam. Pero ako, yung iba ang nakararamdaman, masakit ang ulo. Pero ako po, yung katawan ko mahinang-mahina, ganun po. Pero ito antes, pero mas mejor para paludismo, inyectar, no? Sí. Pero no puede mandar esto, no? Puede mandar. Cuando inyectar aquí, bien, porque en mi país tú no puedes hacer suero. Sí, va a inyectar aquí. Porque ahí no hay mucho sol como aquí. No mucho sol. Sí, typhoidea quiere mucho sol. Ang typhoid daw kapag sobrang init daw po, sabi ni Mami, kaya nagkakaroon ng typhoid. Hindi ang typhoid kasi, no, typhoidea cuando sucio de agua, sucio de comida. Sucio de comida y con sol. Con sol. Sí. Ayun, sabi niya mami, kapag mainit daw, marumi yung pagkain, ayun na nagiging reason kaya nagkakaroon ng typhoid. Hanggang sa mga verduras po or mga vegetable po mga amigo, pagka marumi, talagang yun ang magkakaroon ka ng typhoid. Kaya hindi advisable dito lagi yung kumain sa mga sa mga resto kung saan lang. So, pero ako nasanay na ang katawan ko mga amigo. Ganun po. Pero, ¿qué más cosas nosotros no puede olvidar? Ropas mucho allí, no. Solo esto medicamento, no. Sí, importante. Chámame, ¿cuál medicamento más? Pensar. No, ahí hay mucho. No puede. No, solo malaria y paludismo, nada más. So, ayun po mga amigo. Sabi ko yung mga vitamins po marami sa Pilipinas yan. Kaya hindi na namin kailangang magdala. So, yun po mga amigo. At kompleto naman na. Tu maleta kwanto? Ang maleta ni Mami ay 2 lang. Sa kanilang mga anak, kompleto na. Kompleto na para los niños. 2 lang maleta ni Mami. Pero ang dami niyang anak. Kaya yung ibang gamit ko. Mi cosas ni Mami tu mandar mismo ha. No? Tú mismo, porque yo tengo mucho cosas allí, tú mismo mandar, ¿no? Para facturación, porque cuando yo no puede, y también pagado tu billete, igual, cada una persona 2 maletas,
dos maleta. Sabi ko, Mami, siya na magdadala ng ibang mga gamit ko kasi 2 maleta lang po ang dala niya. Sabi ko, huwag ka magdadala ng maraming damit. Ang importante lang ay yung mga pang 5 days ganun. Dahil sa Pilipinas ko sila ibibili. Dahil mas mura po sa Pilipinas. Pag dito ko binili, mas mahal. Yun nga po sabi ko mga amigo. Kompleto na po ang gamit ni Tia Mame, 2 maleta. Tapos yung iba ipapadala ko kay Tia Mame yung maleta ko dahil napakarami ko pong uwi-uwi hanggang sa mga pasalubong. And then, sabi ko kay Tia Mame, hindi kami bibili ng mga damit dito kasi yung mga ukay-ukay po dito, ang halaga po mga amigo, 1,500, ganun po ang halaga. Sabi ko, mas mainam na sa Pilipinas na bumili. So excited na po ako na umuwi kami ng Pilipinas. Pero itong mga importanteng bagay dapat namin dala-dala. So yung gamot na para sa paludismo, sa malaria, sa typhoid, tapos pasaporte, ID, and then yung mga requirements ng mga bata sa school. Ayan, kailangan yung grades nila, tapos yung meron pong kasulatan na pwedeng mag-aral yung mga bata sa ibang bansa, yon meron din po mga amigo. So kompleto na, wala na pong kaming tapos magpapagawa po ako ng gagawa ako ng itinerary. Ako mismo gagawa ng itinerary para kay Tia Mame. And then magbubook ako ng hotel para at least may papakita si Tia Mame para talagang tourist. Pero last year kasi hindi naman hinanapan si Tia Mame ng itinerary. So ayun po mga amigo, kompleto na po ang lahat at ang kulang na lang po ay eroplano. Todo está bien, no? Todo está muy bien. Solo falta avión. Solo falta montar avión. So yun na po ang kulang mga amigo, aeroplano lang at kami ay aalis na. Salamat po mga amigo at God bless. God bless po mga amigo. Bye. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.